tardes, amigos de la naturaleza, nuevamente compartiendo con ustedes información y temas sobre ambiente desde una perspectiva diferente, que es el propósito de Rana. Hoy contamos con la presencia de Luis Torras. Luis es español de origen y ha tenido mucha experiencia en el desarrollo y el progreso que ha mostrado China en los últimos años. Y hoy pues específicamente queremos abordar contigo, Luis, el problema de la contaminación en China. Tal vez si nos das en principio un breve contexto general, digamos, de lo que ha sido China, el mito, digamos, que significa en términos de capitalismo, de desarrollo, para contextualizar a nuestra audiencia. Bueno, o sea, como bien indicabas, o sea, realmente uno de los grandes retos de China hoy es la contaminación medioambiental. Una contaminación medioambiental que tiene como dos causas principales, y es que China ahora mismo convive en dos sistemas. Por una parte se ha liberalizado el mercado de bienes y servicios en muchas zonas que, como decimos los expertos, están sujetas a estas reformas que tienen como objetivo transformar una economía que era de tipo soviético, planificada y cerrada, a una economía moderna, abierta y de mercado. Pero efectivamente hay muchos sectores y muchas zonas de China en donde todavía pues, persiste el control de precios, la propiedad pública de los activos, etc., ¿no? Entonces, por un lado tienes una economía que te está tirando mucho, y por el otro lado, digamos que ciertos mercados de insumo, al estar planificados, al haber planificación en el sentido de que se controla o se fija el precio por debajo del precio de mercado, pues sabemos que eso lleva a una sobreexplotación tremenda de ciertos recursos, como el carbón. Lo estamos viendo en el mix energético que tiene China, que es tremendamente ineficiente, en cómo pues, bueno, ciertos recursos naturales que no tenían propiedad, como lagos, ríos. No hay contrapoderes en China, con lo cual nadie le puede decir al Partido Comunista que deje de contaminar, ¿no? Un poco la lucha contra la contaminación en China es una cosa muy es complejo, porque es como la lucha contra la corrupción, que al final depende del propio Partido Comunista, que nadie le limita, ¿no? Entonces nadie se ha preocupado de estos temas, y sí que es verdad que ahora, de un tiempo a esta parte, como los problemas realmente se han hecho tan dramáticos, pues la queja o digamos simplemente el efecto visual que está teniendo esto sobre la gente, pues ese despierto en la conciencia social ha motivado que ahora esto esté en la agenda de los reformistas. Claro. Y en redes sociales se observan muy a menudo las imágenes, digamos, no sé si de Beijing o de Pekín. Pekín es la ciudad donde si la Organización Mundial de la Salud, sabéis que mide la polución ambiental midiendo el número de partículas por millón de esta partícula de dióxido de carbono, el PM2.5. Normalmente se dice que para los riesgos, digamos que hay una situación potencial de riesgo para la vida humana a partir de 50 partes por millón. En China han llegado a 560, 600 el año pasado, que básicamente implica que si tú tienes que cruzar una calle de 6 carriles no veas la acera de enfrente, ¿no? Sí. También es verdad que en Pekín se juntan muchos elementos, porque Pekín está en una cuenca rodeada de unas montañas. Eso hace que difícilmente, pues muchos días del año no hay viento, y luego los sistemas de calefacción. China es muy rica en carbón. China tiene una altísima dependencia energética por la propia ineficiencia del sector productivo chino, que importa muchísimo petróleo y demás. Entonces, esto hace que los planificadores chinos decidan usar los recursos que tenemos en casa, aunque sea carbón, ¿no? Solo un dato, o sea, el 94% creo que es de sistemas de calefacción en China funcionan con carbón. En un país avanzado como el Reino Unido es el 0. Entonces, cuando tú tienes todo de chimeneas, quemando carbón para calentar todo un país, ahí tienes un problema, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con el agua, ¿no? Cuando, ya digo, toda la propiedad de la tierra en China es del Partido Comunista, lo mismo sucede con los recursos petroleros y los recursos acuíferos de agua potable. Pues claro, cuando tú tienes un incentivo de que quieres, digamos, industrializar a una tasa de velocidad más rápida o sin respetar claro, como no hay propiedad, no hay competencia por ciertos recursos naturales, la sobreexplotación es algo inevitable, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ahora veremos cómo se va corrigiendo, ¿no?
Claro, interesante. ¿Hay escasez de agua en China o escasez de Tienen agua un potable? problema, sí, o sea, tienen un problema gordo de, no de falta de agua, pero sí de contaminación de muchos ríos, que digamos por la actividad industrial, en donde el agua es un bien absolutamente necesario para la industria, igual que lo es la energía, y muchas industrias, pues claro, como no ha habido ni la sensibilidad y había una urgencia perentoria de industrializar el país y la prioridad, bueno, pues era el crecimiento, se ha hecho a cualquier coste. Y sí que ahora pues se empieza a levantarse la conciencia medioambiental, que sabes que es una cosa de economías sofisticadas y Sí. capitalizadas, y yo creo que poco a poco veremos como, yo creo que China será un caso paradigmático de la curva de Kuznets, y veremos Sí. como a medida de que se capitaliza la economía, el uso de los recursos es mucho más eficiente y... Pero ¿crees que esa libertad económica o en alguna medida esa apertura al mercado genere libertad política? O porque en realidad al final China es el mito, mucha gente la ve como un país capitalista y entonces algunos ambientalistas la toman de ejemplo como para, ahí hay capitalismo y ahí hay grandes problemas de contaminación, pero no es así, ¿verdad? Al final. No, yo creo que China no es capitalista, pero por tres sencillas razones y de muy peso, que es que en China no hay propiedad privada, en China no hay imperio de la ley y en China no hay separación de poderes, con lo cual yo creo que en ningún concepto, aparte ya no hablo de democracia, porque todos somos conscientes de que puede haber capitalismo sin democracia, pero desde luego no puede haber capitalismo en las condiciones en las que actúa hoy China, y desde luego China tampoco es comunista. Es que eso es el gran reto de entender China, es entender que hay que abstraerse de los estándares occidentales y no ver si es comunista o capitalista. No, China es China. China fue comunista desde 1949 hasta 1978, en donde estuvo dominada por Mao digamos en la órbita no política pero sí intelectual de la Unión Soviética, y aplicó y fue un desastre medioambiental total, Claro. aplicó un modelo de economía sovietizada, y ahora no, ahora estamos viendo una China en donde en muchos sectores se está abriendo a la competencia exterior, en donde la gente puede hacer lo que le dé la gana, o sea, tú puedes montar el negocio que quieras y operar y contratar y dejar de contratar y montar las empresas que tú quieras, siempre y cuando hay unos sectores que hoy son públicos, no solo públicos, sino controlados por el Estado, pero igual que en muchas economías occidentales, y la única diferencia es que la autoridad política no tiene ningún tipo de chequeo, de balanceo, de contrapoder, ¿no? Y ahí es un reto. Y el otro gran reto es lo que decía, que para mí es fundamental, que no existe la propiedad privada stricto sensu. Sí que es verdad que el Partido Comunista ha dado una estabilidad institucional, que a mí me gusta utilizar este ejemplo de que simula las condiciones que generan los incentivos adecuados que conocemos en una economía de mercado, ¿no? Y yo por eso muchas veces me gusta poner el ejemplo de que uno puede ir a Cabo Cañaveral en Estados Unidos, puede ir a la cámara esta enorme de la NASA, Sí. Que le pongan en el vacío y simular la ingravidez, pero eso no significa estar en el espacio, Claro. ¿no? Entonces yo creo que el Partido Comunista de momento ha sabido simular ese marco institucional que ha permitido a China pasar de $250 per cápita a $10.000 per cápita, pero todavía queda mucho recorrido, ¿no? Entonces yo creo que cuando equiparen su nivel de bienestar al nuestro, será hora de ver si realmente, bueno, hacia dónde tira China y si son realmente chinos, como han sido, porque China nunca tuvo democracia, pero tampoco tuvo nunca imperio de la ley, como tampoco tuvo nunca propiedad privada o separación de poderes, que era, bueno, este sistema imperial suyo con el mandato del cielo y con un entramado institucional e incluso relato histórico diferente al nuestro, o si bien realmente la única manera de generar progreso y bienestar para la gente es un esquema de rule of law y todo lo que ello conlleva, y tarde o temprano pues transitan, esperemos que de la manera más indolora posible y más tranquila hacia nuestro modelo, que yo de momento la verdad es que me cuesta de ver. Realmente cuando uno empieza a estudiar y ve que tienen una manera de pensar diferente, que han tenido un relato histórico diferente, unos pensadores diferentes, o sea, uno puede viajar por Estados Unidos, va a Latinoamérica o va a Europa y sabe que es Platón, y lo asume como parte de
de una tradición común, de un tronco común con varias ramas. En China esto no existe, ¿no? Nunca han tenido esta tradición, su historia va por otros derroteros, ¿no? Y habrá que ver, es un gran debate intelectual para los próximos 20 años, claro. Yo creo. Te agradecemos muchísimo, Luis, ha sido Un placer. muy interesante esta charla, esperamos seguir contando con tu asistencia. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias.